Todos los días tú tomas decisiones, ¿no? Eliges qué harás, cómo te vas a vestir, qué vas a comer, y tú sientes como si esas decisiones fuesen tuyas, como si tú fueses libre de elegir qué harás, ¿no? Como si esas decisiones estén en tus manos. Pero, y te pones a pensar, ¿y si esas decisiones no son realmente tuyas? ¿Y si acaso hay algo que determine tus decisiones y que haga que realmente no tengas esa libertad que tú sientes tener? ¿Acaso tus decisiones están determinadas por algo? Iniciemos nuestra historia remontándonos al año 400 antes de Cristo. Por en la antigua Grecia, Demócrito plantea una idea fascinante. Él piensa que si tiene una roca y la divide en dos, tiene dos pedazos de roca más chicos, ¿no? Y si uno de esos pedazos más chicos también los divide en dos, pues tendrá dos pedazos más chicos, ¿no? Y si los vuelve a dividir, tendrá pedazos aún más chicos, ¿no? Él plantea que esto no puede hacerse hasta el infinito, ¿no? Que tiene que llegar a un punto donde ya no puedas dividirse más, donde tengas algo que él llama átomo, que sea la mínima unidad de la materia, ya no se puede dividir más, y que la unión de varios de estos forme la propia materia en sí. Todos los objetos que vemos están formados por átomos. Y él afirma que los fenómenos naturales se pueden explicar debido a las interacciones de los átomos. Si llueve, por ejemplo, se puede explicar debido a cómo interactúan los átomos en las nubes, en el agua. Si hay un terremoto, se puede explicar cómo interactúan los átomos de la Tierra, de las placas tectónicas. Y así es como funciona la física de Newton, ¿no? Las condiciones iniciales definen lo que va a pasar. Por ejemplo, tienes un dado, lo tiras. Parece ser que todo es cuestión de la suerte. La realidad y es que físicamente la suerte no existe según las leyes de Newton. El resultado que te toca en el dado está determinado por varios factores, ¿no? No es lo mismo, el resultado no será el mismo si tiras el dado desde una altura bajita a una altura alta. Tampoco será el mismo dependiendo de su velocidad de lanzamiento, el ángulo con el que lo haces, incluso factores externos como la temperatura, la presión atmosférica, determinan qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo el resultado te va a tocar? Las condiciones iniciales definen lo que va a pasar. Para algunas personas, ese determinismo, que, o sea, que todo esté determinado por condiciones iniciales, es lo que hace que realmente las decisiones que tengamos no son nuestras, lo que hace que no haya libre albedrío. ¿Por qué? ¿Nosotros de qué estamos formados? De átomos. Los átomos, como ya sabemos, interactúan entre ellos y dan lugar a fenómenos naturales. Nosotros, nuestras decisiones están regidas por el cerebro, ¿no? Nuestro cerebro es el encargado de tomar las decisiones. En el cerebro se encuentran neuronas y otras cosas, ¿no? Que son las que sus interacciones entre esas hacen que nosotros tomamos una decisión. Pero esas neuronas y todo lo que hay en nuestro cerebro también está formado de átomos. Y como ya vimos, la interacción entre los átomos, que se puede explicar mediante las leyes de la física, es la encargada de determinar lo que ocurrirá. Así que para algunas personas, nuestras decisiones realmente no son nuestras, sino que están determinadas por la interacción de los átomos. Así que si las leyes de la física pueden explicar nuestras decisiones, realmente nuestras decisiones no serían nuestras, simplemente serían la consecuencia de condiciones iniciales y las interacciones de nuestros átomos que hay en nuestro cerebro. Así que, si las leyes físicas pueden explicar cómo funciona nuestro cerebro, realmente las decisiones no serían nuestras. También nosotros no elegimos qué decisiones tomamos, simplemente son la consecuencia de cómo interactúan esos átomos de estas partículas, ¿no? Y para muchos filósofos establecen que realmente el libre albedrío, como nosotros lo pensamos, no existe. Es el caso de Arthur Schopenhauer. Él, en su obra magna, El mundo como voluntad y representación, habla sobre dos cosas, ¿no? La representación, que son todos los fenómenos que nosotros observamos,
Los árboles, las casas, todas las personas es la representación. Y para él la representación está regida por la voluntad, algo que él llama la voluntad. Y la voluntad es la que rige la representación que nosotros tenemos acerca de nuestro universo. La voluntad, como nuestros deseos, nuestras necesidades, y esto está determinado por la voluntad. La voluntad es algo racional, no es algo físico, no es algo físico, ¿no? Sino es algo más, es algo más inexplicable, ¿no? Es algo más difícil de explicar, pero la voluntad es aquello que rige nuestras necesidades y nuestros deseos. Y la voluntad, y eso como nuestros deseos, nuestras necesidades están regidas por algo, en este caso la voluntad, él afirma que nuestras decisiones no son de nosotras. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, tienes hambre, porque tú, por ejemplo, comes porque tú tienes hambre, ¿no? El hambre no es porque tú hayas decidido tener hambre, sino la voluntad es la que se manifiesta en ti como esa hambre, ese deseo de comida. Para Schopenhauer, el universo, las decisiones no es más que como un reloj, ¿no? Que funciona de un gran sistema de engranajes donde cada uno está conectado al siguiente. En el cuenta, tus decisiones son como una reacción ante todas las circunstancias y ante todo lo que ya sucedió anteriormente. Así que para él no hay libre albedrío, no hay libertad, simplemente es una representación de la voluntad, esa falsa libertad que tenemos, aunque para nosotros parece que hay libertad, realmente nuestras decisiones están determinadas por nuestra voluntad, que se presenta como nuestros deseos, ¿no? Que realmente hay una falsa libertad, según él. Y volviendo a la idea más física de este determinismo, piensa por un momento en un demonio, en un ser sobrenatural, capaz de conocer con exactitud la posición de cada partícula del universo, la posición, el momento, todas sus propiedades, ¿no? Conoce todo, absolutamente todo de las partículas del universo. ¿Acaso él, como a final de cuentas, los fenómenos naturales explican debido a la interacción de estas partículas, acaso él no puede saber, como conoce todas las condiciones iniciales, acaso él no puede saber antes de que se tire el dado qué resultados caerá? Porque él conoce todo. Imagina que él conoce todo. Conoce las propiedades de cada partícula del dado. Él sabe, conoce el ángulo, conoce la velocidad a la que lanzas, la altura que va a caer, todo, todo. Incluso un ejemplo muy chusco, que venga un pájaro, a mitad del lanzamiento venga un pájaro y desvíe tu dado, incluso él conoce que viene un pájaro, nos está acercando, ¿no? ¿Acaso él no pudiese también, aparte de saber qué resultados caían en los dados, solo puede saber absolutamente todo lo del universo, puede predecir predicciones del futuro, tanto pasado como futuro en nuestro universo? ¿Acaso él también pudiese saber cómo funciona tu cerebro, cómo interactúan las neuronas de tu cerebro, cómo interactúan todo lo que hace que tomes decisiones? Así que realmente para él puedes conocer todas tus decisiones, ¿no? Todo lo que harás, él puede saber cómo tus decisiones tomarás. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esas decisiones están regidas por algo físico que se puede explicar mediante la interacción de átomos, de partículas. Porque nosotros somos partículas, estamos formados de partículas, su cerebro también, que se pueden explicar mediante la interacción de estas. Así que, según la física clásica, realmente todo está determinado. Por lo tanto, no hay libertad. Si bien es imposible que un demonio pueda conocer, el demonio de la plaza, así se llamaría, que pudiese conocer todas esas propiedades debido al principio de incertidumbre Heisenberg, que nos dice que, pocas palabras, en términos muy generales, que no se puede conocer con exactitud la posición y el momento. Momento es una magnitud física dependiente de la velocidad. No se puede conocer el momento y la velocidad. No se puede conocer la posición y la velocidad.
de una partícula con exactitud. En términos muy generales es algo complicado de entender, pero imagina que hay un objeto que queremos saber su posición. Si queremos saber dónde está, hay que iluminarlo. ¿Cómo se ilumina? Pues con fotones, ¿no? Le damos fotones a ese objeto y sabemos dónde está. Pero los fotones le dan energía. Y al darle esa energía a ese objeto, hace que se mueva, hace que cambie su movimiento, que cambie su momento. Por lo tanto, al aumentar la precisión en la medida de la velocidad de la posición, también disminuye nuestra precisión en la medida de la velocidad, o en el momento en este caso, pero el momento depende de la velocidad. Esto es debido a la naturaleza ondulatoria de las partículas, ¿no? Porque las partículas se pueden comportarse tanto como onda, como una partícula, ¿no? Por ejemplo, un fotón, la luz se comporta como onda, pues ondas de luz, pero también se comporta como partícula, como el fotón, también con las partículas de materia, ¿no? La materia se puede comportar como partícula o como onda. Y pese a que, según la física clásica, a que no se pueda determinar con exactitud las propiedades de una partícula, existen, ¿no? Pero tal vez la física cuántica sea como la última esperanza, ¿no? Que existiría de tener libertad. Porque la física cuántica está, hasta cierto punto, podemos decirlo así, regida por el azar. Por ejemplo, hay gente que sostiene que la física cuántica está regida por el azar, ¿no? Y está, por ejemplo, un ejemplo es la famosa paradoja del gato de Schrödinger, debido al colapso de la función de onda. Es ejemplo típico de que hay un gato en una caja, que hay una partícula que puede estar en dos estados cuánticos, ¿no? Si está en un estado cuántico, pues el gato sobrevive. Si está en otro estado cuántico, se activa un mecanismo que libera veneno y mata al gato. Hay gente que nos habla sobre que debido al colapso de la función de onda, antes de que se observe esa partícula, antes de que se observe un sistema cuántico en general, antes de ser observado, está en superposición de todos los estados posibles. Y que hasta que sea observado ese sistema, se define un estado, ¿no? Y que hay gente que afirma que antes de que se abra la caja, se vea en qué estado está esa partícula, si en un estado o en otro. Antes de eso, antes de que se observe, esa partícula está en los dos estados, ¿no? En el estado en el que el gato sobrevive y en el estado en el que el gato muere. Así que para ciertas personas, debido a que para ciertas personas allí entraría azar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar o vivo el gato o puede estar muerto, ¿no? Un sistema cuántico puede estar en un estado o puede estar en otro. Y hasta que no se observe y se define en qué estado está en superposición todos los estados posibles, ¿no? El gato, antes de abrir la caja y comprobar en qué estado está tanto vivo como muerto a la vez, en superposición de estados. Si bien para algunas personas esto es cierto, también hay gente que afirma que en realidad no, que la función de onda y también está determinada, también hay determinismo en eso, pero realmente entrar más en eso sería entrar en física muy compleja, ¿no? Así que realmente no se sabe, no podemos saber si realmente, sí que al final de cuentas con la ciencia que hay hoy en día, no se puede saber, realmente no conocemos si el universo está determinado o simplemente es cuestión de azar, realmente no se puede saber. Pero aún así, el mero hecho de que nuestras decisiones puedan estar determinadas por leyes físicas, que realmente las decisiones no sean nuestras, puede resultar ser algo desalentador para algunas personas, ¿no? Hay quienes puedan sentir como que la vida no tiene sentido, como que no tiene sentido esforzarse, vivir experiencias, sentir emociones, porque al final de cuentas no son nuestras. Y simplemente
no tiene sentido, ¿no? Y aquí quiero compartir una manera de ver esto, ¿no? Que es haciendo una semejanza, ¿no? Como lo que establece Albert Camus, el famoso el establece Albert Camus, ¿no? Con el mito del Sísifo. Es la famosa historia que nos narra de que un tipo llamado Sísifo, que fue condenado por los dioses a una piedra, cargarla, subirla hasta arriba de un monte, y cuando está hasta arriba la piedra empezaría a rodar hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Una vez que la piedra está hasta arriba, la piedra rueda hasta abajo y tiene que volver a subir la piedra, ¿no? Y una vez estando hacia arriba otra vez, la piedra vuelve a caer. Y hasta por toda la eternidad, ¿no? Y esto, aunque parece ser que la vida de Sísifo no tiene sentido, porque se atrapa en un bucle de levantar la piedra y vuelve a caer, parece que es algo absurdo y que su vida no es absurda, no tiene sentido. Sísifo nos habla sobre imaginar a Sísifo siendo feliz. Tratar de encontrar la felicidad en eso, ¿no? En cargar la piedra. Albert Camus nos habla sobre la mejor manera de sobrellevar el absurdo. El absurdo en ese caso es que su vida no tiene sentido porque está cargando en un ciclo infinito la piedra, ya sea eso, o puede ser también que el universo esté determinado y que nuestras acciones no sean nuestras. La manera de sobrellevar eso es simplemente aceptándola, aceptarlo, aceptar el determinismo y aprender a vivir con él y ser feliz con ello, ¿no? Encontrar algo que nos haga feliz, de vivir felices, aún así sabiendo que nuestro universo está determinado, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad que conocemos, tenemos esa ilusión de tomar decisiones, ¿no? Es que simplemente tal vez tengamos que encontrar esa felicidad dentro de nuestro determinismo.